O sea, esto hay que mandar a México y decirles, vean, Cantinflas se quedó chiquito, chiquito frente a lo que en el Ecuador se habla por parte de este gobierno, que no es lo primero, lo cité en lo de Bernal, que digo que las activistas están queriendo provocar violencia. O sea, si esto no se da cuenta el gobierno de adentro, yo no soy ni asesor, ni le estoy para darles consejos, pero si esto no se da cuenta Lazo, la calidad de servidores que tiene a su mando, o sea, esta gente es de octava, son del círculo, desde luego, neoliberal, invitados a todos los cócteles donde están los pípides del Ecuador, pero, Del taxi de Ecuador. o sea, y si le ponen a hablar más tiempo, vota al gobierno y vota todas las preguntas. Entonces, si le van a solicitar a la Corte Constitucional que haga control inconstitucional para movilizar a los militares, esto solamente se da en estado de excepción. Entonces, ¿cómo puede ser que diga que lo que buscan es que las Fuerzas Armadas actúen a las órdenes de la policía sin que necesariamente se dicte un estado de excepción, pero luego dice que no se eliminaría el control constitucional para movilizar militares? Porque siempre debe haber un control constitucional. Entonces está chiflado. No estamos desnaturalizando, dice las Fuerzas Armadas. No les vamos a poner a hacer investigación, ni a recoger testimonios, ni a preparar pruebas, pero sí van a complementar el trabajo de poder recuperar el orden. Pero antes nos dice que el tema de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la inteligencia, que es una guerra de inteligencia, no una guerra militar. Y acá dice, van a complementar en el trabajo con la policía para poder recuperar el orden. Eso no es de inteligencia, es un tema operativo. La policía, dice, es la que hace los operativos y las Fuerzas Armadas la apoyan. ¿En qué? En lo operativo. Pues acá dice que es una guerra de inteligencia y no una guerra militar. Secretario de Seguridad Pública y del Estado. Le preguntan, esto es, bueno, tiene dos declaraciones en el mismo medio, en el diario Primicias, pero las declaraciones, y también tienen otros medios, porque le han captado la misma declaración. Pero Diario Primicias tiene mucho más desmenuzada la información. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ecuador plantea estrategia antidrogas, aunque Estados Unidos aún no se suma. O sea, a ver, ¿qué es esto? O sea, le están haciendo la venia a Estados Unidos en todo. Desde el gobierno de Moreno que les dio en las Galápagos ese sitio para que aterricen los aviones norteamericanos. Y lo único que falta es que le pongan base militar a Estados Unidos. Pero creen que porque no tiene el título, no tiene el membrete al inicio, en la entrada de esa pista, como no tiene el nombre de pista aérea al servicio de los Estados Unidos, ya no está entregada una base militar a Estados Unidos. Dice, le preguntan, ¿el encuentro de ayer con la general Laura Richardson está dentro de esta secuencia, o sea, de la lucha antidrogas? ¿Cuál es el planteamiento? El presidente Lazo ha dicho que es una lucha que no la podemos llevar a cabo solos y que hay que convocar a un país tan importante como Estados Unidos. O sea que Estados Unidos no les para bola, cuando acá le bailan la música que les toca a Estados Unidos. Y luego dice que hay una convocatoria que el presidente Lazo se la hizo al presidente Joe Biden, y también la hemos hecho por varios contactos, cita el ministro de Defensa Luis Lara y el embajador de Ecuador en Washington, Ivonne Baki. ¿En qué estado está la cooperación? ¿Han recibido alguna respuesta de Estados Unidos? Tenemos una hoja de ruta. Hay un plan que Ecuador tiene y es fundamental. No podemos sentarnos sin saber exactamente qué queremos ni cómo lo queremos lograr. O sea, no podemos sentarnos sin saber exactamente qué queremos ni cómo lo queremos lograr. O sea, el hombre está perdido. Eso está planteado y ya veremos en adelante cómo se puede abrir posibilidades y la apertura que tengamos de parte del gobierno norteamericano para que ese plan pueda concretarse. La cooperación para esa estrategia se ha pedido a otros países. En esta primera etapa solo a Estados Unidos. O sea, toda la política norteamericana ecuatoriana dedicada a Estados Unidos. Dedicada a Estados Unidos y punto. Y Estados Unidos, de las declaraciones de Diego Ordóñez, no le para bola al Ecuador. No le para bola al Ecuador. Pero ahí está el hombre. Pero hay un tema que es cosa seria. Ese sí es cosa seria. Él declara ante Diario de Primicias, que ustedes lo pueden ver, lo declara.
declaración del mismo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Y trata de explicar cómo es que va a darse esta unión de las Fuerzas Armadas y la policía para luchar contra el crimen. Dice, es un plan despacito, despacito, para que escuchen bien despacito lo que voy a decir, lo que dijo Diego Ordóñez, que ustedes lo pueden consultar en Diario Primicias. Es un plan que incorpora estas dos competencias, policía y Fuerzas Armadas. De entrada, está diciendo que tienen dos competencias diferentes. Perfecto. No desde el punto de vista de combinación para efectos de militarizar la lucha antidrogas, sino en el sentido de usar capacidades en la identificación del enemigo. O sea, no van a unirse con fines de uso de armas, pongamos. Entonces dice, es decir, cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus rutas, cómo ingresa y cómo sale la droga del Ecuador, cómo se riega el dinero, cómo se alimentan las redes criminales. Entonces viene el tema. Y para esto, para cruzar información entre la policía y las Fuerzas Armadas, se necesita una consulta popular y una enmienda a la Constitución para nomás de intercambiar información. Dice, porque si usted no tiene identificado al enemigo mediante una estructura de inteligencia del Estado, difícilmente va a ser eficiente. Entonces, esta articulación parte del hecho de vincular a las Fuerzas Armadas con la policía en un enfoque, 2 puntos, una guerra de inteligencia, no una guerra militar. Entonces, van a utilizar la inteligencia de los militares, pero no es una guerra militar, no es una guerra con armas. Entonces entiendan, o sea, van a hacer una lucha antidrogas, pero solamente utilizando la información de la inteligencia de los militares. ¿Cómo pasar a la operatividad? Dice, las Fuerzas Armadas tienen un rol, que es cubrir fronteras, y la Policía Nacional, la Seguridad Interna. Papito, pero si eso ya está en la Constitución, pues, ya está en la Constitución. ¿Qué es lo que quieren hacer? O sea, en la Constitución los roles de Fuerzas Armadas y de la Policía están fijados de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Diego Ordóñez? Que no entendió la letra. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y la protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Artículo 58, 158 de la Constitución. Entonces, está diciendo Diego Ordóñez que las competencias están debidamente fijadas y que son estas. Entonces, ¿para qué la consulta? ¿Qué hay que hacer? Dice, en esos ámbitos y en esas capacidades, usted tiene que fortalecer la debilitada capacidad operativa. A ver, la debilitada capacidad operativa. La policía no puede actuar por sí sola, dice. Las Fuerzas Armadas recurren en apoyo y complemento. Esto es fundamental, que no sea solo en estados de excepción. O sea, lo que quieren es que permanentemente las Fuerzas Armadas estén a las órdenes de la policía. Pero viene el tema, ¿para qué? Porque tú, ecuatoriano, aunque estés convencido de que esto es bueno, has de entender que de pronto es bueno porque la policía, con sus rifles y sus armas, esté parada en X punto y cause un efecto disuasivo respecto al cometimiento de algún crimen o de alguna situación inconveniente. Pero lo que dice, que se recurran al apoyo y complemento de las Fuerzas Armadas y que no sea solamente en estados de excepción. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya las Fuerzas Armadas de aquí para adelante ya no necesitan estado de excepción, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de la policía. Pero miren cómo se contradice. Si no es a través de estados de excepción, ¿bajo qué figuras se movilizarán las Fuerzas Armadas internamente? Eso es precisamente lo que esperamos que la enmienda constitucional nos permita. O sea, que se movilicen no a través de estados de excepción. ¿Cuál sería el camino? Dice. Se eliminaría el control constitucional para movilizar militares. Y dice, no, porque siempre hay control constitucional. Siempre hay el hecho de que se tiene que mantener estándares en el cumplimiento. Entonces, si le van a solicitar a la Corte Constitucional que haga control constitucional para movilizar a los militares, esto solamente se da en estado de excepción. Entonces, ¿cómo puede ser que diga que lo que buscan es que las Fuerzas Armadas actúen a las órdenes de la policía sin que necesariamente se dicte un estado de excepción, pero luego dice que no se eliminaría el control constitucional para movilizar militares, porque siempre debe haber un control constitucional? Entonces está chiflado.
O sea, no entiende los temas. ¿Qué harían los militares en ese escenario? No estamos desnaturalizando, dice las Fuerzas Armadas. No les vamos a poner a hacer investigación, ni a recoger testimonios, ni a preparar pruebas, pero sí van a complementar el trabajo de poder recuperar el orden. Pero antes nos dice que el tema de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la inteligencia, que es una guerra de inteligencia, no una guerra militar. Y acá dice, van a complementar en el trabajo con la policía para poder recuperar el orden. Eso no es de inteligencia, es un tema operativo. ¿Cómo podrán actuar las Fuerzas Armadas sin la capacitación necesaria? Y contesta Diego Ordóñez, eso es lo que hace Fuerzas Armadas, no es una actividad policial, va en apoyo a la policía. ¿Pero en apoyo de qué? ¿De inteligencia o operativamente? La policía, dice, es la que hace los operativos y las Fuerzas Armadas la apoyan. ¿En qué? En lo operativo. Pues acá dice que es una guerra de inteligencia y no una guerra militar. Entonces está chiflado. Dice, las Fuerzas Armadas lo apoyan, no la sustituyen. Entonces, como no sustituyen, no podemos decir que vamos a darles instrucción para que sean policías. Entonces tienen que seguir siendo militares. Como dice todos los pronunciamientos que existen a nivel internacional y local, las Fuerzas Armadas están formadas para destruir al enemigo, diferente a la formación de la policía. Al proponer esto, le pregunta el periodista, esto es de una u otra forma, se establece entonces que la policía no tiene la capacidad para lidiar con lo que está sucediendo. Es que puede pasar, puede suceder, dice. O se está diciendo que la policía no sirve para un comino. ¿Está sucediendo? Le pregunta. Pues bueno, por eso está el estado de excepción y por eso el estado de excepción el tema de las cárceles. A ver, o sea, no quiere, les dice que no va a haber el estado de excepción, pero luego para eso está el estado de excepción. O sea, esto hay que mandar a México y decirles, vean, Cantinflas se quedó chiquito frente a lo que en el Ecuador se habla por parte de este gobierno, que no es lo primero, lo cité en lo de Bernal, que digo que las activistas están queriendo provocar violencia. O sea, si esto no se da cuenta el gobierno de adentro, yo no soy ni asesor, ni le estoy para darles consejos, pero si esto no se da cuenta Lazo, la calidad de servidores que tiene a su mando, o sea, esta gente es de octava, son del círculo, desde luego, neoliberal, invitados a todos los cócteles donde están los pípides del Ecuador, pero... Del tanque de Ecuador Libre. O sea, y si le ponen a hablar más tiempo, vota al gobierno y vota todas las preguntas. Entonces, cuando uno ve esto, uno termina diciendo, bueno, ¿y dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados con este tipo de gente, con este tipo de cuestiones? Esencia Marina, agua de mar con el más alto estándar de producción, con procesos de purificación a través de filtración UV y ozonización, embotellado con plástico alimenticio, agua de mar totalmente apta para el consumo humano por el aporte de minerales y oligoelementos, comprobados. Somos una empresa que maneja su imagen como pioneros en el Ecuador desde el año 2016, con su fábrica de producción a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar, que le garantiza aún más calidad del producto. Esencia Marina está ya al alcance de sus manos, de venta en los principales locales y centros comerciales del país.